mi reloj para que se lo digamos a Elena. Vale. Bueno, pues buenas tardes por ahora a Raquel y a Virginia. Gracias por el esfuerzo de haberos conectado a esta sesión después del intento fallido de la semana pasada. Y bueno, voy a dar unas primeras pinceladas y luego ya paso a presentaros al equipo que vamos a estar un poco acompañándonos en el proceso del curso. Y mirad, por poneros en contexto, a ver, espérate, que ahora no me avanza. Espera un segundo, a ver. Es que ahora no me avanza, de verdad, es increíble. A ver, ahora, bueno. Por poneros un poquito en contexto, me he puesto también unas notas para que no me olvide así de algunos aspectos a comentar. Mirad, este curso se desarrolla en el marco de colaboración que desde hace muchos años mantiene el Instituto de Salud Carlos III en general y en concreto la Escuela Nacional de Sanidad y la Universidad Nacional a Distancia. Este convenio de colaboración nace con la idea de impulsar la formación, la investigación y la asesoría de ambas instituciones. Y son instituciones que comparten muchas características, porque por un lado, ambas instituciones tienen un carácter público, una implantación nacional y tienen un interés en potenciar tanto la docencia como la investigación. Posteriormente a este convenio marco y en el año 2013 se crea el Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad, IMIENS, que tiene los mismos objetivos, ¿vale? Ofertar formación permanente, fundamentalmente a los profesionales sociosanitarios, potenciar la investigación y también la colaboración entre grupos de investigación de ambas instituciones. Y de hecho, esta trayectoria de colaboración tiene un tercer paso muy importante que ocurre en el año 2020-2021 y es la creación de un programa de doctorado en ciencias biomédicas y salud pública, que luego Belén cuando se presente os puede comentar porque está implicada en dicho programa. Muy bien. La superación del curso del experto universitario en promoción de la salud da derecho a la obtención de un título de experto universitario, que es un título propio de la UNED y que a la vez tiene un reconocimiento por parte de la Escuela Nacional de Sanidad. Se trata de un curso de posgrado, de formación continuada, que está especialmente diseñado y enfocado a profesionales sociosanitarios, desde médicos, farmacéuticos, profesionales de enfermería, dietistas, nutricionistas, odontólogos. Un poco ese es el abanico que hemos tenido de formación a lo largo de estos años. Como sabéis, la duración es desde el 15 de enero hasta el 17 de junio del 2024. Tiene un reconocimiento de 22 créditos ECTS y los papeles o las responsabilidades de la UNED y de la Escuela Nacional de Sanidad están bastante bien definidos. Por una parte, la UNED es la entidad responsable de la matrícula, de la plataforma en la que se va a desarrollar, es la propietaria de la plataforma en la que se va a desarrollar el curso. También ahí es donde alojaremos, como sabéis, la documentación y la UNED es la encargada del diploma y del certificado que obtendréis al finalizar. Y por parte de la Escuela Nacional de Sanidad, ¿cuál es su responsabilidad? Pues el seguimiento, la tutoría y la evaluación de las actividades académicas que vamos a presentaros en esta sesión. Bueno, paso a presentaros al equipo docente. Coral Calvo es la persona responsable del curso por parte de la UNED. Ella se va a encargar fundamentalmente de cuestiones administrativas y de darnos todo el apoyo que a veces necesitamos, apoyo y asesoramiento de temas de gestión por parte de la UNED.
Y por parte de la Escuela Nacional de Sanidad, pues vamos a ser 3 personas las que estemos relacionadas con el curso, pero fundamentalmente como tutoras vamos a ser mi compañera Belén Sanz y yo, que soy María José Briza. Comentaros que yo soy investigadora y docente del Instituto de Salud Carlos III, que mis líneas de investigación están centradas en las conductas de riesgo para la infección por el VIH. También he desarrollado una línea de trabajo sobre estrategias diagnósticas del VIH con el objetivo de reducir el retraso que en otros momentos ha sido importante, el retraso en el diagnóstico. Y también he desarrollado una línea sobre problemas de salud asociados al consumo de alcohol y drogas en minorías sexuales. Y paso a mi compañera Belén, que os comente un poquito brevemente su perfil. Sí, pues nada, yo trabajo junto con María José en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad. Al igual que ella, pues soy investigadora y bueno, pues también docente. En la UNED, bueno, damos este curso y también dirigimos pues el módulo de epidemiología de un máster que hay semipresencial en salud pública. Y luego, pues tanto María José como yo, pues también damos clase aquí en el máster de salud pública que se imparte en el Instituto de Salud Carlos III. Mis líneas de investigación pues son bueno, pues en torno a las desigualdades sociales y en los últimos años pues me he centrado principalmente en lo que son las desigualdades de género y en concreto en lo que es la violencia, el estudio de la violencia de género, la violencia sexual y actualmente pues estoy dirigiendo un proyecto sobre uso de pornografía y su asociación con la violencia. Y en tercer lugar estaría nuestro compañero Gregorio Barrio, que se va a conectar dentro de un ratito, como a las 4:30. Él es profesor de investigación también del Instituto de Salud Carlos III y su principal línea de investigación está centrada en el análisis. Es un gran conocedor de los problemas de alcohol, problemas de salud relacionados con el alcohol. Fundamentalmente, su estudio está enfocado a la población general y al análisis de la mortalidad que se asocia a este consumo. Y estos somos las personas que componemos el equipo docente. Comentaros también que vamos a trabajar en la plataforma de formación ALF, que es la plataforma de la UNED, y que canalizaremos por ahí todas las cuestiones académicas. Va a ser nuestro medio de comunicación, la plataforma, entre alumnado y profesorado. Ahí vamos a tratar de resolver todas las dudas que nos hagáis y que nos planteéis sobre el contenido del curso y es donde subiremos toda la documentación en relación con el curso y las actividades que se realizarán. Vale. Sí que queríamos comentaros que es importante que reviséis periódicamente la plataforma del curso por si hubiera mensajes y el tablón de noticias, aunque sí que os queremos insistir que solemos preferir el feedback a través de los mensajes, de los correos electrónicos de la plataforma. Porque, bueno, nos ha resultado bien otros años, es una comunicación directa con la duda concreta del alumno y que, bueno, solemos trabajar con la parte de mensajes de todas las opciones que tenemos en la plataforma. Vamos a repasar brevemente la documentación que tenéis a vuestra disposición, que por una parte, no sé si habréis tenido oportunidad de revisar y de consultar la guía académica. Una de la documentación que no está subida porque es un libro y bueno, que se debería adquirir, es el libro de promoción de la salud
en la comunidad. Otros documentos que están en la plataforma, además de la guía académica, están las normas de elaboración y de presentación del trabajo final. Estas normas al final va a ser una síntesis de lo que nuestro compañero va a comentaros en la sesión de cómo se elabora el trabajo final que vamos a pediros para este curso. Y también entre los documentos de la plataforma están las pruebas de evaluación. ¿Cuáles son estas pruebas de evaluación? Bueno, pues estas pruebas de evaluación, en primer lugar, es un test de respuesta múltiple. Las preguntas las tenéis ya accesibles también en la plataforma y, bueno, tendríais que consultar en el manual pues cómo sería la contestación de este test de respuesta múltiple. Importante, la segunda prueba de evaluación, que sería una pregunta que llamamos pregunta de desarrollo. Para su resolución tendréis que buscar, seleccionar y comentar un artículo que sea de promoción de la salud. Os solemos recomendar que si tenéis claro o bueno o cercano un tema para enfocar ya el trabajo final individual, pues que esta pregunta de desarrollo puede ser uno de los artículos que esté en línea con ese trabajo final, de manera que, bueno, pues que sea una primera lectura para poner en marcha el trabajo final. Y luego el trabajo final individual, que tiene una longitud que ya está especificada en la guía de este trabajo y que es necesario obtener una nota mínima de 5 para superar el diploma. Estas serían las fechas clave, que esto se me ha pasado como lo tenía preparado para la semana pasada, las fechas clave para la entrega de pruebas, ¿no? El primer encuentro era el pasado 1 de febrero, que pasaba a ser ahora el día 6, este seminario online, donde vamos a ver los aspectos generales del curso y nuestro compañero pasará luego a exponer las normas de elaboración y de presentación del trabajo final individual. A continuación, el 3 de marzo hemos establecido la fecha límite para enviar las preguntas tipo test, que deberéis responder esas preguntas tipo test en su apartado correspondiente dentro de la plataforma, dentro de las pruebas de evaluación. El 17 de marzo sería la fecha límite para enviar esa pregunta de desarrollo o lo que es lo mismo, el comentario del artículo científico. Y antes de poneros a trabajar ya en la última entrega, que sería el trabajo final individual, es importante, no, es esencial y es obligatorio el que primero nos enviéis una propuesta de trabajo final individual que tiene una estructura que ahora vamos a comentar, porque por parte del equipo docente tenemos que aprobar esa propuesta de trabajo para que veamos que cumple con todas las condiciones, que está bien estructurado, que tiene sentido el objetivo que planteáis antes de que os pongáis a trabajar en lo que es el documento final del trabajo final individual. Y lo hemos establecido así porque hemos visto que muchas veces la propuesta de trabajo hay que perfilarla más o hay que trabajar más la redacción del objetivo o hay que detallar algo más la metodología. Entonces, esta parte de empezar por una propuesta de trabajo es obligatoria y además os daréis cuenta que os ahorra mucho trabajo para poner en marcha el trabajo final. Es lo que os comentaba con respecto al test de respuesta múltiple. Tenéis que contestarlo a través de la plataforma. No vamos a enviaros ningún acuse de recibo y cada estudiante podrá comprobar su calificación con posterioridad al plazo que hemos establecido como fecha límite para cumplimentar el test de respuesta múltiple.
Las siguientes entregas, que es la pregunta de desarrollo, la propuesta de trabajo final y el trabajo final, también se enviarán únicamente a través de la plataforma y queremos que lo enviéis como ficheros Word, ¿vale? No como PDF, sino en formato Word. Y procurad, en la medida de lo posible, porque eso también nos facilita, que la forma de nombrar a estos ficheros sea mediante los dos apellidos y el nombre, vuestro nombre. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de desarrollo, pues os hacemos esa propuesta que sería para identificar que es el curso UNED 2024, guión, apellido 1, guión, apellido 2, guión, nombre, guión bajo, PD, que sería pregunta de desarrollo, punto 2. Y tiene esta estructura, como veis, lo único que cambia es el final, que la primera es PD de pregunta de desarrollo, PTF de propuesta de trabajo final y TF de trabajo final. Es la propuesta que hacemos para nombrar los archivos. En la pregunta de desarrollo tampoco vamos a enviar acuse de recibo, tenéis que subirlo a la plataforma y solamente, que a veces nos ha pasado, si hay algún problema, nos pondremos en contacto, bien Belén o bien yo, con el alumno que tenga el problema para solventarlo. Y cada uno de vosotros podrá ver su calificación en la plataforma. También procuramos ser ágiles en las calificaciones, pero bueno, que a veces nos coincide con que tenemos otros cursos en marcha, pero vamos, que las calificaciones procuramos que no se retrasen demasiado. La propuesta de trabajo final individual, bueno, pues tenéis que presentarla en una hoja con una estructura determinada que es esta y que la podéis encontrar al final del documento que es el de normas de elaboración y de presentación. Esta es la estructura que tiene. Si os dais cuenta, aparte de vuestros datos personales, os pedimos que cumplimentéis estos apartados 1, 2, 3 con un máximo de 500 palabras. Y esto es muy importante porque eh, para poder transmitir en esta extensión máxima de 500 palabras tienes que tener muy claro lo que quieres poner. Entonces, no solamente queremos que el máximo tenga este máximo de 500 palabras, sino que todo tenga un equilibrio en cuanto al número de palabras. Es decir, no me sirve o no nos sirve que en antecedentes y estado actual del tema le dediquéis 300 palabras y que 200 palabras traten de desarrollar los siguientes apartados. ¿De acuerdo? O sea, tiene que tener un cierto equilibrio. Tendríais que tener un párrafo sobre antecedentes y estado actual del tema, el tema que elijáis, porque es importante que sea un tema que os guste y que os motive. Un segundo apartado de objetivos, con un objetivo general y unos objetivos específicos, que yo creo que la presentación de nuestro compañero y el documento que tenéis ya en la plataforma sobre cómo elaborar el trabajo final os puede ayudar a ir perfilando los objetivos. Y luego, en el apartado de metodología, por lo menos tenéis que contarnos brevemente cuál es el ámbito de la intervención, una breve descripción de la intervención y cuáles serían también, todo brevemente, los mecanismos de evaluación, ¿vale? Ay, perdón. Entonces, bueno, pues esto es un poquito la estructura y la extensión que queremos que tenga la propuesta de trabajo final. Que hay veces que vemos que, por ejemplo, pues hay que retocar los objetivos porque hay personas que no terminan de diferenciar bien a veces entre objetivos de intervención y actividades de intervención, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces hay un poco de mezcla en estos dos apartados y es este el paso, el de la propuesta de trabajo final, en el que podemos ir aclarando pues, estos líos que a veces se forman a la hora de empezar el trabajo final y es mucho mejor aclararlo y concretarlo en esta propuesta. Después del envío de la propuesta del trabajo final y del trabajo final, propuesta y trabajo,
eh, veréis que, bueno, que os daremos un feedback a través de la plataforma y lo mismo. O sea, si hubiera cualquier problema, nos pondríamos en contacto, que a veces, pues eso, que faltan nombres y apellidos o que se os olvida adjuntar o que a veces, que también nos ha pasado últimamente, abrimos el archivo y no es legible, ¿no? Pues nos pondríamos en contacto con vosotros. Y, y cuando, después de que nos enviáis la propuesta de trabajo final y antes de llegar al trabajo final, es donde aquí vamos a ver si hay problemas de fondo en esa propuesta, de manera que tengáis que modificarla o no. A veces no tiene problemas de fondo, sino que son problemas que falta algo de información y tenéis que completar esa propuesta de trabajo final. Y bueno, aunque insistimos muchísimas veces, pero por insistir una vez más que no quede, os pedimos que además de escuchar los que estáis presencialmente en la sesión de nuestro compañero sobre cómo elaborar y presentar el trabajo final, aparte de eso, que leáis detenidamente el documento, porque de verdad que hay muchas veces que se cometen errores porque no se tiene presente todos los detalles que procuramos desgranar y especificar en este documento de normas de elaboración del trabajo final. Y eso sí que os pedimos, ¿no? Que sigáis escrupulosamente las normas que vienen en este documento. Y luego, con respecto a las calificaciones, pues ya os hemos comentado que las podréis ver en la plataforma, estas 3 calificaciones del test de respuesta múltiple, de la pregunta de desarrollo y del trabajo final. Veis que la propuesta de trabajo final no tiene calificación, pero es que es un paso obligatorio antes de ponerse cada persona con el trabajo final individual. Y estos son los criterios de evaluación. El 25% de la nota se da al test de respuesta múltiple, el 25% a la pregunta de desarrollo y el 50% de la nota conlleva el trabajo final individual. Que al final, en cuanto a las calificaciones del experto, cada alumno tendréis o apto o no presentado. Estas son las calificaciones que se obtienen. Y bueno, pues que podéis contar con nosotros, que vamos a orientaros en la elaboración del trabajo final, porque hemos dividido a los alumnos entre Belén y yo, pues para daros un seguimiento lo más personal posible. Y que nada, que esta también sería en este seminario una oportunidad para formular dudas sobre el trabajo final o sobre otros aspectos del curso, ¿vale? Aunque estamos grabando y lo podéis ver en más ocasiones. Y bueno, esto es un poquito lo que yo tenía preparado de aspectos generales. Belén, no sé si hay algo que tú quieres remarcar, que algo que se me ha pasado y un poco con la experiencia de otros años. No, o sea, en general, vamos, no he hecho así en falta nada, María José. A lo mejor subrayar, aunque ya lo hayas dicho, que la comunicación a través de la plataforma ALT, o sea, es una comunicación interna, porque en ocasiones nos mandáis a nuestros correos del Instituto de Salud Carlos III, que están en la guía, a través de la plataforma ALF nos escribís a ese correo y no nos llega, No, ¿vale? O sea, solo nos llega lo que se escribe, bueno, pues dentro de la plataforma. eso es. Entonces, sí que os pedimos que utilicéis la plataforma y que no nos escribáis directamente al otro correo, a no ser que sea necesario, porque tenéis algún problema con la plataforma y no podéis comunicaros con nosotras, entonces nos podéis escribir a ese correo, pero siempre desde fuera, desde vuestro Claro, correo, pero no dentro de la plataforma porque no nos llega, eso es. ¿vale? Eso es. Y luego otra cosa, bueno, que María José está puesto en la guía, pero cuando nos mandéis los trabajos, a veces nos los mandáis comprimidos y, y si nos los mandáis en RAR, no los podemos descomprimir, ¿vale? Nos los tenéis que mandar como zip. Entonces, bueno, son pequeñas cosas, pero luego no podemos descomprimirlo
como lo habéis mandado ya os quedáis a gusto y no miráis el correo y entonces tampoco os dais cuenta de que no estamos pudiendo acceder a los documentos. Entonces, bueno, pues que tengáis así cuidado Sí, con esas tienes pequeñas razón, sí. cosas. Y luego otra cosa es que, como os dice María José, la propuesta de trabajo final individual, pues nosotras la revisamos y generalmente os pedimos cambios, os pedimos que concretéis a lo mejor alguna de las partes, pero ¿qué es lo normal? Que a veces, bueno, pues os pedimos cambios y pensáis que lo estáis haciendo mal, que no sabéis hacerlo bien, pero es que es muy importante tener muy claro en muy poco, de forma muy resumida, lo que queréis hacer para que luego las cosas salgan bien. Entonces, cuando os pedimos modificaciones, bien a la propuesta o bien al trabajo final individual, que es lo normal, ¿vale? Que no pasa nada, para eso estamos, para, bueno, pues de alguna manera corregir lo que hacéis y que podáis ir avanzando, ¿vale? Que es lo que nos pasa a nosotras mismas cuando a veces escribimos un proyecto de investigación y pedimos a otros Claro, compañeros y compañeras, por favor, léelo, porque alguien desde fuera dice, pues yo no entiendo lo que claro. propones aquí, no se entiende, ¿sabes? Entonces, Mm, como dice Belén, nos pasa a todo el mundo. claro. Una pregunta. Entiendo que estará en la guía, porque yo me lo leí los primeros días, pero ahora no recuerdo. En la propuesta nos ponéis un poco sobre la temática. Entiendo que tendría que ser un proyecto de promoción de salud. Sí, Ahora, eso sí que me lo eso va a nos lo va a contar concretar ahora Gregorio. Goyo, Vale, nos lo va a contar, sí, ok, ok. sí. Y otra cosa, ¿podemos saber, o sea, cuál de las dos seríais, en mi caso, mi tutora? Por si Soy alguna yo, cosa es más Raquel. específica. Ah, Soy vale, yo. genial. Ah, Gracias, vale, Belén. yo Sí, no me lo sabía, sí. Belén. Vale. Gracias. Tanto tuya como de Virginia, que también está Ah, vale. Virginia, pues de las Virginia, dos. Virginia es compañera mía también de Sí, trabajo. sí, pues Ah, las dos pues muy bien. me tenéis a mí como tutora. Genial, gracias. A ver, Bueno, pues si os parece entonces, Raquel y Virginia, porque sí, porque Goyo es la persona que se acaba de conectar. Damos paso, voy a dejar de compartir, Goyo, voy a dejar de compartir mi presentación y vamos a dar paso, estás ahora mismo muteado, Goyo, y no te oímos. No, Goyo, no te oímos. Ahora mismo. Ahora Vale. sí. Eh, Entonces, si paso yo a quieres, compartir a ver si funciona esto. sí. Vale. Entonces, Tienes que darle seguramente al modo presentación, voy yo. A ver. vale. Bueno, Al modo presentación. Ahí, perfecto. pues si queréis empezamos. Sí. Yo soy Gregorio Barrio, soy investigador aquí en el Instituto de Salud Carlos III. También soy médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Y os voy a contar un poquito, no voy a estar con vosotros de tutor este año, pero estaré aquí, os hago esta presentación y si hay alguna duda, pues puedo contestarla a través de María José o de Belén. Entonces os voy a dar las normas de elaboración y presentación del trabajo final individual, que como os ha dicho María José, es una parte de la evaluación, una parte muy importante de la evaluación del curso. Y el trabajo final que hay que realizar es un proyecto de intervención en promoción de la salud. Bueno, pues los objetivos específicos para vosotros de hacer este trabajo es que conozcáis mejor el contenido de un tema del curso, el que elijáis, adquirir habilidades para revisar críticamente y sintetizar literatura científica, conocer los principales elementos que tiene un proyecto de intervención y adquirir habilidades para elaborar proyectos. Lo que queremos es que aprendáis a elaborar proyectos que puedan ejecutarse o presentarse a agencias de financiación. Aunque es un ejercicio académico, lo que querríamos es que aprovecharais, si tenéis en vuestro trabajo que hacer algún proyecto o lo tenéis para un futuro próximo, que aprovechéis para bosquejarlo y hacerlo ya y plantearlo. O
sea, que sea un proyecto que pueda ejecutarse o presentarse a agencias para que os lo financien. Y también ejercitar que, bueno, pues seguramente a lo mejor vosotros no, pero en el pasado, en este curso, había bastante gente que no estaba muy acostumbrada a escribir un proyecto. Por tanto, otro de los objetivos es ejercitar la presentación escrita de datos e ideas de forma documentada, rigurosa, coherente y honesta por supuesto. Los aspectos básicos, entonces, del trabajo final es que tenéis que hacer un proyecto que sea detallado, no es una mera revisión bibliográfica, tiene otros aspectos, así que hay que hacer una revisión bibliográfica al principio para centrar el proyecto, pero tiene otros aspectos, un proyecto. Además, como os decía, que sea factible, que no sea una cosa utópica, no hay que ejecutarlo, pero sí tiene que ser factible. Es un proyecto de intervención y no de investigación, ahora veremos las diferencias que hay. Es un proyecto que ha de ser sobre un tema de salud pública o promoción de la salud, que elegís vosotros, pero que sea sobre este tema. Ahora definiremos un poquito qué es la salud pública y la promoción de la salud, que sea individual y original. Cuidado con los plagios, que ya no es la primera vez que detectamos alguno. No siempre se pillan, pero a veces los hemos pillado. Entonces, ¿cómo se enmarca un proyecto de intervención? Bueno, pues se enmarca en el proceso general de planificación de intervenciones. En el proceso general de planificación de una intervención hay que identificar primero el problema y después, en una segunda etapa hay que seleccionar las acciones y planificar. Estas serían las dos principales etapas en que se va a enmarcar el proyecto. Después hay que actuar y después hay que valorar las consecuencias y adecuación del proceso. Este es el ciclo de la planificación. Bueno, pues en las fases de identificación del problema y planificación es donde se centra sobre todo la elaboración del proyecto. Y además estas etapas son esenciales para que la intervención tenga éxito y para no dar pasos en falso. Esto no quiere decir que en el proyecto no haya que poner también los mecanismos que se utilizarán después para evaluar el proyecto. Pero bueno, como estaba hablando de las fases, en realidad las fases de acción y evaluación no hay que hacerlas, aunque hay que ponerlas en el proyecto. Hay que poner lo que se va a hacer y lo que se va a evaluar. Entonces hay que concebir en este trabajo y formular el proyecto. Un proyecto es un conjunto previsto de medios y acciones para alcanzar un objetivo que fijamos en un tiempo dado. Por tanto, un proyecto es algo distinto del trabajo rutinario o de la improvisación. Además, raramente un proyecto implica una sola persona. Lo normal es que participen varias o muchas. Hay que concebir y formular el proyecto, no copiarlo, y el documento que tenéis que escribir ha de tener tres funciones básicas. El documento que se escribe en cualquier proyecto, que es la primera función es decidir si se inicia o no la intervención. A la vista de ese proyecto, si se le pasa a un jefe, puede decir que no se hace, que es muy complicado, que cuesta mucho, que no lo ve factible para los resultados que se van a obtener. O una agencia puede decidir no financiarlo. Si una vez se decide iniciar la intervención o se decide financiarla, ha de servir de guía para ejecutarla, el proyecto que se escriba, y también ha de servir de guía para monitorizar los progresos. Cuanto mayor nivel de detalle se incluya en el documento, menor posibilidades de errores o de actividades inútiles. También es más fácil que nos detecten si hemos cumplido o no. Por eso a veces hay proyectos que son muy ambiguos, sobre todo en los niveles políticos, porque no se quiere poner, simplemente porque se sabe que muchas veces después no se cumple o cuesta cumplirlo. Nunca es tiempo perdido el tiempo que se invierta en escribir un proyecto, porque a la larga evita costes, reduce la duración y aumenta la calidad de lo que se hace y de lo que se consigue. Los objetivos de un proyecto de intervención, siempre los proyectos de intervención, y esto lo vamos a ver ahora como una diferencia con los proyectos de investigación, es que pretenden cambiar, a veces también mantener, pero pretenden, por ejemplo, cambiar una realidad. Las intervenciones, por ejemplo, de salud pública, pues pretenden cambiar o mejorar o mantener, que no se deteriore o recuperar la salud.
Los objetivos se centran en una población, que los llamamos participantes, o a veces no exactamente en una población, podemos dirigirlos a un medio diana, a un medio físico, por ejemplo. Imaginaos un proyecto que va a mejorar la calidad del agua. Bueno, en realidad detrás hay una población, pero puede ir dirigido a un medio, a conseguir un objetivo. La acción, además, en un proyecto de intervención es esencial para alcanzar los objetivos. Ya veremos ahora la diferencia, como no lo es tanto en un proyecto de investigación, pero en un proyecto de intervención siempre la acción es esencial. Y en un proyecto de intervención la novedad no es importante. No son necesarios objetivos o acciones novedosas, aunque podrían ser. Pero aquí ya estaríamos rozando la frontera o el límite con un proyecto de investigación. Si queremos evaluar, por ejemplo, una intervención novedosa, eso tendría mucho valor como un proyecto de investigación. Pero normalmente los proyectos de intervención no tienen por qué ser novedosos. Pueden ya estar evaluados y saberse que funciona. Aunque hay que evaluarlos, ya se sabe que funcionan, que han funcionado en otras partes. O sea, que si no funcionan en la nuestra, a lo mejor es que no los hemos ejecutado bien, o los hemos ejecutado de otra forma, o la población es distinta, etc. Como os decía, hay una diferencia con los proyectos de investigación y nosotros tenemos que hacer un proyecto de intervención. Los objetivos de un proyecto de investigación son obtener conocimiento. Normalmente lo que tratan es de contestar preguntas o comprobar hipótesis, que son respuestas a preguntas. En salud pública los proyectos de investigación tratan de obtener información sobre el nivel de salud y sus determinantes o sobre la efectividad, la calidad o la seguridad de una intervención. Normalmente, como os decía, que sean intervenciones novedosas, porque si no, ya no es propiamente investigación. O sea, la investigación tiene un componente de novedad importante, tiene que tener. Los objetivos en la investigación desbordan a la población o medio diana. En un proyecto de intervención vamos a cambiar la realidad de esa población o ese medio diana y normalmente no se pretende ir más allá ni hay beneficio. Podría haber algún beneficio indirecto para otras poblaciones, pero normalmente no lo hay mucho. Sin embargo, en la investigación sí se trata de los objetivos desbordan siempre o prácticamente siempre a la población o medio diana porque se trata de obtener un conocimiento que sea generalizable más allá de esa muestra, por ejemplo, que se estudia. En los proyectos de investigación la acción no es imprescindible, sí que se puede actuar sobre una población o un medio, por ejemplo, en un experimento, pero hay alternativas a la acción, a la experimentación, como puede ser la observación o el autoinforme. Además, la novedad no es esencial, es esencial, como os decía, o bien los objetivos o los métodos de abordaje han de ser novedosos. Y hay veces en que hay un espacio un poco nebuloso en que hay proyectos que pueden ser a la vez de investigación y de intervención. Y hay veces en que se confunden también los proyectos de investigación, mucha gente los confunde porque ambos necesitan una recogida sistemática de datos. En la investigación para contrastar las hipótesis y en la intervención, a veces inicialmente para hacer el diagnóstico de la situación y también al final para evaluarlo. Bueno, ya os he dado un bosquejo un poco de las diferencias. Hay que hacer un proyecto de intervención, no de investigación. Que en un 10% de los casos, la experiencia o 15%, lo que plantea la gente es un proyecto de investigación, de intervención. Y bueno, normalmente pues no vamos a suspender a nadie, pero lo puntuamos bajo porque no se trata de eso. Y se insiste mucho en que ha de ser. Ya se detecta normalmente cuando enviáis la propuesta que tenéis que enviar. Entonces normalmente se os reconduce, se os dice, no, esto no es un proyecto de investigación, un proyecto de intervención lo que pretendes hacer es de investigación y no se trata de eso. Cambia un poco el tema y enfócalo detrás. Entonces, como os decía, de ser un proyecto de intervención en salud pública o promoción de la salud, normalmente la salud individual o la población es un estado que tiene unos determinantes que normalmente se puede medir, que se puede cambiar y que se puede intervenir sobre ella o sobre el estado de salud o sobre sus determinantes para mejorarla, mantenerla o preservarla, recuperarla o demorar el deterioro. Aquí veis un diagrama causal
de los determinantes sociales de la salud, de los factores que influyen en la salud. Veis que hay en el centro una serie de factores constitucionales, como son la edad, el sexo o determinantes genéticos, por ejemplo, y que en la siguiente capa estarían los estilos de vida relacionados con la salud. Imaginaos el consumo de drogas, el consumo de tabaco, la mala alimentación, el consumo, la falta de ejercicio físico, etc. Más, en un nivel más exterior, en la capa de cebolla, estarían las redes sociales y comunitarias que influyen en la salud y en redes sociales y comunitarias, y una serie de factores ambientales que tienen que ver con la educación, la agricultura y la forma de producir alimentos, el ambiente de trabajo. Estas serían las condiciones, globalmente las llamaríamos las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, el acceso a agua potable y la evacuación de aguas residuales, los servicios de salud también estarían a este nivel, influyendo sobre la salud, o la vivienda. Y finalmente estarían en la capa más exterior, que influyen por supuesto en la salud, pero de una forma mucho más indirecta y a través de cadenas causales que implican a las otras capas interiores, serían las condiciones generales de tipo socioeconómico, cultural o ambiental. Por ejemplo, pues los factores macroeconómicos. Imagináis la renta per cápita o las políticas de austeridad estarían en este nivel más externo. Identificar cómo influyen en la salud es bastante difícil porque hay muchos factores que pueden actuar como confusores, como mediadores y como mediadores en las capas intermedias. Bueno, pues esto es para que identifiquéis un poco lo que es un proyecto de salud pública y de promoción de la salud. Salud pública habitualmente se define como las medidas para prevenir la enfermedad, promover la salud y prolongar la vida en la población, y promoción de la salud como el capacitar a la población para asumir el control sobre los determinantes de su salud. O el hecho de facilitar que las poblaciones sobre las que actuamos tengan más fácil hacer elecciones saludables sobre su salud. Entonces, las intervenciones de promoción de la salud o de salud pública pueden realizarse sobre determinantes de la salud. Sobre todos estos temas podéis hacer el proyecto. Por ejemplo, uso de sustancias psicoactivas, tabaco, alcohol, otras drogas psicoactivas. También es un determinante de la salud el agua de bebida y la alimentación. Proyectos que actúen sobre estos determinantes. La vacunación o el control de las enfermedades transmisibles. Los determinantes de la seguridad vial. Los determinantes de la seguridad laboral y otros que podáis imaginar. También intervenciones, además de realizarse sobre estos determinantes, podrían realizarse sobre las propias enfermedades, las lesiones o las condiciones de salud. Por ejemplo, pues intervenciones que se realicen sobre enfermedades cardiovasculares, sobre diabetes, sobre mortalidad materno-infantil, etc. También caben intervenciones que tengan que ver o que vayan a modificar aspectos de la práctica sanitaria. Por ejemplo, la calidad, el uso y la organización de los servicios de salud. Intervenciones que vayan también a facilitar el acceso a los servicios asistenciales, a los servicios preventivos o de promoción de la salud, que vayan dirigidas al uso u organización de los servicios, incluso al cumplimiento terapéutico de las recomendaciones sanitarias, a mejorar esos aspectos. Y vamos ya con cuestiones más concretas y más operativas. Yo creo que os dijo María José algo de... Hay que presentar una propuesta escrita que debe ser aprobada por los tutores de unas 500 palabras. La extensión del trabajo, esto ya es del trabajo final, ha de tener unas 20 a 40 páginas, incluyendo todos los apartados, y tiene que haber un equilibrio entre los apartados. No os dediquéis a hacer un corta-pega que ocupe el 80% del espacio con los antecedentes y dejéis un 20% solo para el resto. No se trata de eso, se trata de que haya un equilibrio entre, no tiene que ser exactamente iguales, pero entre apartados.
Formato, pues bueno, aquí lo tenéis en Word, Arial, 12, bueno, pues son detalles técnicos, los seguís y ya está. Numeración de páginas, insertar un número, o sea, numerar las páginas y ponerle un nombre del archivo para que sea uniforme para todos, que siga este esquema. Bueno, UNED 2024, vuestro primer apellido, el segundo, el nombre de TF.do. El contenido y el formato. Ha de tener una primera página que tenga el título y el nombre y los apellidos, luego el índice, el resumen, unas palabras clave, antecedentes y estado actual del tema en el que centráis el proyecto, los objetivos, en la metodología, bibliografía y apéndices. El título tiene que ser breve y expresivo del contenido del trabajo. No es fácil elegir un buen título. Bueno, hay veces que viene a la primera y otras veces cuesta bastante que sea expresivo del contenido del trabajo y que sea breve y que sea atractivo, pues todavía más difícil. Luego tiene que haber un resumen que tiene que tener un máximo de 500 palabras. Tampoco es fácil hacer un resumen. Hay veces que se encuentran resúmenes que se dedican a contar solo, por ejemplo, los antecedentes y malamente un objetivo y nada más. No, el objetivo tiene que estar estructurado y tener, o sea, el resumen tiene que estar estructurado y tiene que tener todos los aspectos, antecedentes y justificación, los objetivos y la metodología del proyecto. Tienen que incluir solo lo esencial, eso, claro, no se trata otra vez con solo hay 500 palabras aquí. Y además él ha de ser autocomprensivo, quiere decir que alguien, un jefe, por ejemplo, que quisiera leer y decidir, a veces mucha gente decide, incluso una agencia financiadora, basándose solo en el resumen. Luego puede ir a cosas más concretas, pero por el resumen ya pueden descartarnos. Es decir, esto no tiene interés o esto va a estar muy mal planteado porque el resumen es horrible. Eso debe comprenderse y ser uno capaz de juzgar con esas 500 palabras la calidad del proyecto. Autocomprensivo también quiere decir que si utilizáis un acrónimo, se explique. No basta con que lo hayáis explicado en el web, hay que explicarlo, si lo utilizáis, hay que explicarlo también en el resumen. Las palabras clave hay que situarlas a continuación del resumen y junto a él. Se trata de 3 a 10 palabras o frases cortas clave. Pueden ser palabras o pueden ser un par de palabras o 3 que resumen un concepto. Que identifiquen el contenido de trabajo. No hay que definirlas. Mucha gente se empeña y pone un folio ahí definiéndolas, ¿no? No, solo hay que ponerlas. Hay que seleccionarlas usando el DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud, que es un vocabulario estructurado de descriptores estándar en español, inglés y portugués, que se usa para indizar los artículos de revistas, los libros e informes y también para recuperar después la información. Cuando se hacen búsquedas para que nos salga un determinado artículo, un determinado trabajo, si fuera una base de datos de proyectos, un determinado proyecto. Por eso deben estar bien seleccionadas y preferiblemente usando estos vocabularios estructurados ya. O sea, ir a buscar términos que se relacionen con nuestro proyecto que figuren en esos vocabularios, en esos descriptores. En el apartado antecedentes y estado actual del tema hay que explicar de forma concisa la relevancia sociosanitaria o la necesidad del proyecto que se va a plantear. También valorar la factibilidad de ese proyecto, hacer un análisis del contexto, porque creemos que es factible llevarlo a cabo en el medio donde lo planteamos y con los condicionantes que tenemos. Ha de ser coherente con los objetivos y con la metodología del proyecto que se va a escribir a continuación. Y ha de ser información precisa, bien seleccionada y contextualizada. A la hora de juzgar la relevancia del proyecto hay que demostrar por qué ese problema que planteamos es importante o prioritario, basándose en la prevalencia que tiene en la población, por ejemplo, si está muy extendido, el potencial de difusión, por ejemplo, aunque no sea un problema
que esté muy extendido puede tener un potencial de difusión grande, eso le da mucha relevancia. O a la gravedad o impacto en la calidad de vida y el funcionamiento socioeconómico. Puede ser también un problema no tan extendido como otros, una enfermedad, pero muy grave, que produce una alta mortalidad o discapacidad o disminución de la calidad de vida o problema del funcionamiento social. Esos serían aspectos para juzgar la relevancia del problema. También la relevancia del proyecto tiene que ver con el balance de beneficios y riesgos que se espera con la intervención. Antes habíamos juzgado la relevancia del problema sobre el que actuamos. También hay que juzgar el balance de beneficios y riesgos que tiene el ejecutar esa intervención que planteamos en el proyecto. Tanto la efectividad como la seguridad. Podría ser que hay ciertas intervenciones de salud pública que a lo mejor podrían producir más riesgos que beneficios, más perjuicios que beneficios. O sea, siempre hay un balance y rara es la intervención que no produce algún perjuicio en alguien o en algún aspecto. Entonces hay que ver el balance, el saldo de los beneficios y de los riesgos. La calidad de la evidencia que existe previamente sobre los resultados previos que se han obtenido en otros sitios. Esto puede hacerse pues acudiendo a la bibliografía. Si se pueden mejorar revisiones sistemáticas o metaanálisis que se hayan hecho sobre la efectividad y seguridad de esa intervención. Hay que tener en cuenta también en este apartado los valores y preferencias de la población diana sobre la que se actúa, la aceptabilidad. Puede ser una intervención de gran valor, pero que en la población en la que se pretende realizar, pues esa población no la juzgue aceptable. Imaginaos que haya una intervención para eliminar los coches del medio urbano, hora media de los coches. Es difícil tomarla porque la mayor parte de la gente no está dispuesta a renunciar a dejar de ir en coche. Entonces hay que plantearla a lo mejor de una forma progresiva o con incentivos si es incentivos y no prohibiéndolo. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, la aceptabilidad hay que valorarla también. Los recursos y costes, o sea, el coste que tiene y el coste relacionado con los resultados esperados, que es la eficiencia. La equidad y factibilidad. La equidad, porque no deje a ningún grupo atrás. Por ejemplo, hay intervenciones que pueden ser muy efectivas, pero resulta que no son equitativas. Son muy efectivas, pero sobre todo en un grupo socioeconómico particular, y en otro llegan muy difícilmente. Pues esa cuestión también hay que tenerla en cuenta. Estos criterios, como decía, se basan en investigaciones y evaluaciones rutinarias previas, y hay que acudir normalmente a la literatura porque suelen estar publicadas. Puede ser que en el medio en que uno se mueva se haya ya realizado alguna evaluación o alguna investigación sobre esa intervención que no esté publicada y que sirva de ayuda, pero bueno, no es muy frecuente. Si es una buena evaluación de intervención, normalmente está publicada, pero puede no estar. La calidad de la evidencia, cuando juzgamos la calidad de la evidencia sobre los resultados de una intervención previa, hay que fijarse en qué diseño tiene el estudio o los estudios de los que se han obtenido esos resultados. Por ejemplo, si se trata de ensayos comunitarios aleatorizados, tendría mucho mayor valor, por ejemplo, que si se trata de una serie de casos clínicos, donde no ha habido aleatorización y donde lo único que se hace es una observación. O sea, el diseño del estudio influye. Normalmente se considera que los ensayos clínicos o comunitarios, los estudios experimentales, en que hay asignación aleatoria de la intervención a los distintos grupos, son los que permiten obtener resultados de mayor validez, ¿no? de la intervención. Después vendrían los estudios observacionales o experimentos naturales, y normalmente se acude a metaanálisis, si se encuentra, que es como
como un análisis conjunto de todos esos estudios. Si se encontrara un metaanálisis, que no siempre los hay o los hay pocas veces en el ámbito de la salud pública, de ensayos comunitarios controlados o aleatorizados, eso sería ideal. Pero la mayor parte de las veces hay que conformarse con metaanálisis de estudios observacionales o de experimentos naturales, o simplemente ni siquiera, bueno, hay veces que, a veces con grupo control y a veces ni siquiera con grupo control. Normalmente las intervenciones cuestan, evaluar las intervenciones con diseños de calidad es difícil y cuesta mucho dinero y lleva mucho tiempo. Por eso no todas, solo unas pocas están bien evaluadas. Por ejemplo, normalmente los programas de vacunación sí están bien evaluados porque hay dinero que lo han puesto las industrias farmacéuticas, pero otro tipo de programas, y pensar en programas de educación para la salud, raramente están evaluados, y sobre todo a veces se evalúan en programas en un determinado sitio, pero no se sabe hasta qué punto son aplicables a otro porque a lo mejor no sabemos estandarizarlos bien, no los estamos aplicando igual que los aplicaron en otro lugar. Hay factores que disminuyen la calidad de los resultados que se obtienen, como son las limitaciones del diseño y ejecución, los riesgos de sesgos, la imprecisión, porque la muestra, por ejemplo, sea pequeña, la inconsistencia, que unos estudios dan un resultado y otros lo dan en el sentido contrario. A veces hay sesgos de publicación, también por ejemplo, a veces solo se publican los resultados que evalúan intervenciones que obtienen resultados positivos, pero a lo mejor esos han sido un 10% y el 90% no han obtenido ningún resultado y no se publican. También hay los factores que aumentarían la calidad de la evidencia sobre evaluación de los resultados de los estudios serían cuando se encuentran efectos de gran magnitud, riesgos relativos de gran magnitud, por ejemplo, cuando hay un gradiente de la dosis-respuesta, contra más intervención, más veces, una respuesta mejor, ese gradiente sería el gradiente de dosis-respuesta, y cuando los estudios han hecho un control de la confusión. En los análisis estadísticos que se han realizado se ha controlado la confusión. Bueno, esto es un esquema de distintos tipos de intervenciones de salud pública. Se puede ver que la intervención, por ejemplo, sobre los factores socioeconómicos, que serían aquellos que están en la capa más externa, serían aquellos una intervención sobre estos factores tendría un gran impacto sobre la salud. Sin embargo, necesitaría un gran consenso político para realizarlo, por eso hay mucho debate y pocas veces se realiza. Tendría un gran impacto, necesitaría un gran consenso político y necesitaría muy poco esfuerzo individual porque ya te la dan hecha, se cambian factores socioeconómicos y tienes que hacer poco para cambiar la persona individual. Después, en el siguiente escalón de la pirámide, en el siguiente estrato, estaría el cambio del contexto para facilitar las decisiones saludables de los individuos. Más arriba, las intervenciones de protección de la salud a largo plazo, por imaginar los programas de vacunaciones. Esto necesitaría un cierto esfuerzo individual ya, porque hay que ir a ponerse las vacunas, pero no tanto, por ejemplo, como el consejo y la educación para la salud, que estarían en la cima de la pirámide, donde el individuo tendría que cambiar sus conductas y eso le requeriría un gran esfuerzo individual. Por eso se estima que además para extenderlo, escalarlo al conjunto de la población, se necesitaría una gran cantidad de intervenciones con una gran inversión. Por eso se estima que el impacto sobre la salud de la población es menor y que necesitarían un gran esfuerzo individual. Sin embargo, es relativamente fácil ponerlas en marcha a pequeña escala.
En los antecedentes y estado actual del tema también hay que identificar los recursos disponibles, hay que identificar las partes interesadas, el contexto en el que nos movemos, posibles socios y patrocinadores que ayuden a llevar adelante el proyecto. Otra parte interesada serían los encargados de tomar decisiones, los políticos, que podrían facilitar o entorpecer la puesta en marcha del programa. Lo mismo los representantes de la comunidad y los medios de comunicación. Habría que valorar las posibles implicaciones de la intervención para diferentes grupos y las amenazas, barreras y oportunidades de la intervención. En este punto es muy importante, si se puede, identificar 3 o 4 factores limitantes de los que puede depender el éxito del proyecto, haciendo hincapié en las cosas positivas que han de ocurrir. Y eso sería el apartado de antecedentes, que ha sido un poco largo, pero bueno, yo creo que está bien haber hecho este repaso. Y luego entramos en el apartado de objetivos, que es muy importante escribirlos bien. Los objetivos son una declaración explícita de lo que se pretende alcanzar con el proyecto y normalmente hay que redactarlos o es costumbre redactarlos en infinitivo, con un verbo en infinitivo. Pueden dividirse en un objetivo general, que es una declaración amplia del problema que se pretende resolver o mitigar, y los objetivos específicos, que han de ser operativos, es decir, traducibles en indicadores que permitan medir los resultados, que han de ser factibles, por lo tanto hay que considerar el tiempo, los recursos y el contexto, han de ser congruentes con los elementos del problema y los determinantes identificados, y han de tener una acotación temporal. Yo pretendo conseguir aumentar la proporción de personas que hace ejercicio vigoroso 2 veces por semana. Pretendo aumentarla en un 5% en un año. Eso sería un buen objetivo operativo, redactado con acotación temporal y cuantificado. Muy importante que sean, como os decía, como dijimos antes, objetivos de intervención y no de investigación. Y son objetivos de intervención, por ejemplo, aquellos que empiezan con verbos como mejorar, reducir, aumentar, prevenir, atraer, tratar, insertar. Y cuidado con los infinitivos que expresan objetivos de investigación, que podrían ser conocer, explorar, describir, contrastar, comparar, evaluar, valorar. Huir de ellos porque no suelen ser objetivos de intervención. Y a veces podéis pensar, pues, ¿podría ser un objetivo de un proyecto de intervención evaluar el proyecto? Bueno, no, el objetivo de un proyecto de intervención no es evaluarlo. Hay que evaluar la intervención, pero el objetivo es otro. Es mejorar la salud, es prevenir algo, es tratar algo, es curar, es atraer, es reducir, cuidado con los que sean objetivos de intervención. Aquí tenéis algunos ejemplos de los objetivos de un proyecto de intervención. Estos son objetivos que he salvado de los proyectos de algunos de vuestros compañeros de años anteriores. Imaginar, alguno planteaba un objetivo que era conocer cómo perciben los comerciantes autónomos de alimentos estatal los riesgos relacionados con la presencia de animales, fauna nociva, y conocer sus expectativas frente al proceso de control sanitario. Bueno, pues tuvimos que decirle que no, que esto no es un objetivo de intervención. Está claro que es un objetivo de investigación. ¿Veis el verbo conocer? Conocer. Yo quiero saber. Eso es objetivo de investigación. Otro, explorar las consecuencias de los malos tratos en la salud de las mujeres participantes en un programa de acogida, las consecuencias de los malos tratos, explorar las consecuencias. Un objetivo de investigación también, no es de intervención. Otro, indagar sobre las percepciones y creencias sobre la alimentación, también de investigación. Y este último que veis aquí, diseñar, esto no se sabe lo que es, diseñar, desarrollar y evaluar una propuesta de promoción. Es como que plantea que el objetivo del proyecto de investigación es diseñar un proyecto de investigación y evaluarlo, es como una tautología. Tampoco es correcto ese objetivo. Por supuesto que hay que diseñarlo, pero el objetivo tiene que ser otro. Se trata de escribir el diseño del proyecto de intervención.
Mira, objetivos correctos, por ejemplo, aquí tenéis, reducir la desnutrición crónica en niños menores de 3 años en 6 puntos porcentuales al cabo de 3 años, perfecto, con acotación temporal, mojándose y diciendo quiero rebajar 6 puntos porcentuales, perfecto, ese objetivo. Contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los niños menores de 3 años, es un poco más en concreto, pero bueno, podemos darlo por válido. Otro, del proyecto 2, mejorar la calidad de vida de los cuidadores informales con pérdida de autonomía severa. Le falta también un poco de concreción, pero bueno, es un objetivo de intervención. El último, proyecto 3, determinar el impacto de un programa de salud laboral destinado a reducir el estrés en enfermedad. Bueno, no, eso. El objetivo del programa de salud laboral es reducir el estrés. Ese sería el objetivo, no determinar el impacto del programa. Eso es un objetivo de investigación, podría ser, si es un programa novedoso. ¿Vale? El proyecto 3 no sería un objetivo correcto. En la metodología del proyecto de intervención se trata la metodología de describir paso a paso y con precisión las acciones que se van a plantear para alcanzar los objetivos. Y esto debe incluir información detallada sobre varios aspectos. El ámbito de la intervención, es decir, las características de persona, de lugar, de tiempo y de contexto hacia donde dirigimos, del grupo al que dirigimos la población, al que dirigimos la intervención. Las características de la propia intervención. ¿En qué consiste? Así decirlo. ¿Qué consiste la intervención? En el ámbito es hacia dónde se dirige, qué grupo de población o qué medio, qué características de persona, de lugar y de tiempo tiene. Y luego las características de la intervención, que se trata de describir las acciones que se van a realizar. Luego, en la etapa 3, el plan de trabajo, las distintas etapas de desarrollo, los recursos humanos, materiales y financieros que van a ser necesarios para realizar las acciones, y la distribución de tareas y el cronograma. Ahora vemos con un poquito más de detalle cada cosa. También el punto D, el cuarto punto de la metodología sería la evaluación, describir los mecanismos de evaluación que se van a utilizar para evaluar el proyecto de intervención. No hay que hacerla, pero hay que describirla, hay que preverla ya de entrada cuando se escribe el proyecto. Y finalmente una valoración de los resultados previsibles del proyecto, trascendencia práctica, utilidad futura. El ámbito de la intervención, que decimos que era de los 5 aspectos que veíamos aquí, los puntos A a L, el primero, el ámbito de la intervención, se trata de describir las características de la población diana o medio diana al que dirigimos la intervención. Por ejemplo, las personas, el número de personas, muy importante, porque esto va a tener mucha relevancia en relación con los recursos que vamos a necesitar. El número de personas sobre el que queremos intervenir y el perfil que tienen esas personas, tanto en aspectos sociodemográficos, imaginaos edad, sexo, nivel de estudios, si está parado o no, etcétera, como su morbilidad, o sea, qué enfermedades tiene, qué factores de riesgo, describirlo. Los criterios de inclusión y exclusión de esa población, vamos a considerar esta población, pero vamos a dejar a este grupo particular fuera por las razones que sean. Y la forma de seleccionarlo. Si vamos a elegirlas, por ejemplo, al azar, o todos los que viven en un determinado lugar, o una escuela de cada uno de los pueblos de esta comunidad autónoma, lo que sea. El lugar, el área geográfica donde se interviene, el tiempo, la fecha de inicio y final del proyecto, y el contexto, que es un poco las características estructurales del ámbito en que se interviene. Podría tratarse de un programa dirigido a instituciones, por ejemplo, a familias. Sería un programa sobre las familias o en el ámbito familiar. Podría ser un programa escolar dirigido a las escuelas. Esto es el contexto. Programa dirigido a los lugares de trabajo, ámbito laboral, o al ámbito comunitario más general, o a una institución cerrada, imaginaos, a una prisión, a una residencia de ancianos, a un hospital determinado. Y también en el contexto entra, si se trata de programas que actúan sobre
sobre el sistema sanitario, sobre los servicios de salud, pues el nivel de atención sanitaria al que se dirige. Atención primaria, atención especializada, etc. O una determinada especialidad. El segundo apartado de la metodología, las características de la intervención. Se trataba aquí de describir paso a paso las acciones que se plantean para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer para alcanzar los objetivos? El conjunto de acciones que se va a realizar o los componentes de la acción que se va a realizar, porque puede tener una sola. Y las etapas, por ejemplo, serían intervenciones o acciones, el cribado, el consejo individual, educación para la salud, el repartir instrumentos de prevención, la vacunación, etc. Habría que describir en concreto pues, cómo se va a hacer cada una de estas acciones. Y qué etapas comporta, pueden comportar distintas etapas o tener distintos componentes. También cómo se va a hacer, el contenido, el procedimiento, la tecnología, el formato, el grado de estandarización, si se va a hacer con todas las personas o en todas las escuelas o con todas las familias lo mismo, o hay cierta flexibilidad que se le deja al que la ejecuta para que se adapte a las necesidades más de esas personas, sí o no. Todo tiene ventajas e inconvenientes. A lo mejor haces una intervención más adecuada si permites que haya flexibilidad y permites que sea más efectivo o que crees tú que va a ser más efectiva, pero luego tienes dificultades para evaluarla, porque puede ser que tanto se dispersó y tanta flexibilidad había que no sabemos lo que se hizo realmente y lo que estamos evaluando. Bueno. El plan de trabajo era el tercer apartado. Se trata de decir quién lo va a hacer, con qué medios y cuándo. Aquí hay que hablar de los recursos humanos que se van a emplear, qué funciones y responsabilidades tienen cada una de las personas implicadas, cuántas horas o días de trabajo va a emplear cada uno, qué materiales, una relación de materiales van a ser necesarios y los medios financieros, cuánto dinero. También en este apartado del plan de trabajo hay que considerar los productos o servicios ligados a los objetivos que se alcanzarán en cada etapa. Imaginaos productos o servicios, por ejemplo, en un programa de vacunación, pues sería cuántas vacunas se han puesto, ¿no? Habría que describirlos, no hay que confundirlos con los resultados. Por ejemplo, en un programa de vacunación, a lo mejor los resultados, sí, podría ser las vacunas que hemos puesto, la cobertura vacunal, porque ya está evaluado, pero lo ideal sería poder medir la inmunización, cuántos hemos sido capaces de inmunizar o cuántas enfermedades prevenidas por vacunación hemos sido capaces de evitar o muertes hemos sido capaces de evitar por estas enfermedades. Bueno, los productos o servicios, que no hay que confundirlos con los resultados, aunque hay veces que eso, por ejemplo, en el caso de las vacunaciones, si están muy bien evaluadas, una buena cobertura vacunal, poner muchas vacunas, o poner muchas vacunas o cubrir buena parte de la población que pretendíamos ya es en sí mismo un resultado. Pero otras veces no es así. A veces conviene especificar entregas que se han de hacer en cada etapa, informes, herramientas o productos que hay que conseguir en determinadas fechas. Y el cronograma. En el plan de trabajo ha de incluir un cronograma, que es un gráfico, y con la distribución de las tareas en el tiempo y según las personas que lo van a ejecutar. O sea, tal tarea va a ir de tal periodo, ahora vemos un cuadro de tal mes a tal mes, tal otra de tal mes a tal otro, y la van a hacer tales personas. A veces en estos cronogramas, si son proyectos grandes e importantes, hay que considerar también como tareas la coordinación, la gestión y la monitorización del programa. Y muy importante, en los pequeños, cuando se trata de proyectos pequeños en que intervienen 1 o 2 personas o 3 o 4, a veces no es tan necesario incorporar claro, la coordinación. Cuando hay uno solo, desde luego no, ya se coordina solo el que lo ejecuta. A veces las tareas se pueden agrupar en paquetes de trabajo. En la programación, por ejemplo, de la Unión Europea se suele utilizar el esquema del Work Package, de un conjunto de tareas que tienen algo en común y se agrupan ahí en un paquete. Y también conviene programar
importantes momentos de toma de decisiones o de realización de entregas, que a veces los llaman hitos o milestones. Este es un cronograma, veis aquí, en un proyecto que tuviera 9 tareas, que, bueno, pues como en el cuadro pues a lo mejor es muy largo ponerlo, pues se pueden poner a pie de página, se pueden poner. La tarea 1 consistirá en tal y será realizada por, y ya se ve aquí que es una tarea que ocupa todo el tiempo, que a lo mejor es, imaginaos la revisión bibliográfica, porque hay que estar pendiente de ella al principio, pero también en la parte final. U otra, imaginaos que fuera la coordinación, también podría ser una que ocupara todo el espacio de tiempo. Y a lo mejor la 2, en este caso, hubiera sido la revisión bibliográfica o la elaboración del proyecto más concreto, ya definitivo. Bueno, 3, la 4, pues imaginaos, aquí a lo mejor al final estaría la evaluación. Imaginaos que esta etapa sería la final. Un cronograma que hay que ponerlo siempre. He vuelto atrás. Los costes, la estimación de costes que nos cuesta un poco porque normalmente no estamos acostumbrados, tampoco tenemos que ser economistas ni contables, pero sí distinguir algunas cuestiones y considerar, por ejemplo, los costes de personal, hacer una estimación de cuánto vale las horas del personal que van a trabajar en el proyecto. Esto también a veces hay que hacerlo cuando se hace esto similar cuando se escribe un proyecto de investigación para que te lo financien en una agencia. También hay que hacer una previsión de costes. De hecho, a veces, casi nunca te dan lo que pides, te dan menos, ¿no? Pero bueno, hay que hacerla. Costes de personal, gastos de ejecución, que podría tener un apartado de adquisición de bienes y contratación de servicios. Los bienes podrían ser inventariables o fungibles, gastos de viaje. Y, bueno, o sea, costes de personal podría ser un capítulo, gastos de ejecución otro, y gastos de capital podría ser otro en los proyectos, más bien en los proyectos grandes, en que puede haber gastos por ocupación de edificios, de equipo móvil, etc. Y aparte de estimar los costes, también hay que estimar las fuentes de ingresos, de dónde prevés obtener el dinero, ese que te va a costar el proyecto. De donaciones, esperas que te lo va a obtener financiación pública, ¿dónde? ¿De dónde? Perdón. Evaluación, era el último, no, era el penúltimo apartado de la metodología. La evaluación, que es determinar el valor o el éxito de la intervención, si ha servido para algo o hasta qué punto ha servido. Debe estar basada en indicadores y los indicadores han de tener un diseño para obtenerlos, una especie de un diseño de estudio o de registro para poder obtenerlos. Ha de tener unas fuentes de las que se obtiene y unos métodos de recogida de datos y de análisis estadístico. Hay 2 grandes tipos de evaluación que hay que considerar y que tenéis que tener siempre en cuenta. Una que es la evaluación de resultados, que es ver el cambio que se ha producido en los indicadores y si ese cambio en los indicadores de salud, imaginaos en indicadores de salud o indicadores de factores de riesgo, de la prevalencia de un factor de riesgo, y ver hasta qué punto ese cambio que se ha producido en el tiempo, en el antes y después, en ese indicador, es atribuible al proyecto, a la acción del proyecto. ¿Por qué pensamos que es atribuible? Bueno, para saber si es atribuible habría que hacer un buen diseño habría que hacer un buen diseño de evaluación, que no siempre es posible. Por ejemplo, con una medida antes y otra medida después, y una medida antes en el grupo de intervención y en el grupo control, y una medida después en el grupo de intervención y en el grupo control. No siempre, por ejemplo, se tiene grupo control. Esto cuesta mucho, cuesta bastante y no siempre se tiene. Y hay veces que ni siquiera, incluso la gente que no es cuidadosa, ni siquiera ha hecho una medida antes, que es lo mínimo que habría que pedir, ¿no? Una medida antes y una medida después. Bueno, la evaluación de resultados es costosa y difícil a largo plazo. O sea, a veces
también se puede obtener un resultado que nos parece bueno a corto plazo y después ese desaparecer enseguida. Imaginaos en un programa de educación para la salud, aparentemente ha tenido un efecto y después no, por eso habría mejor que repetir la medida después. Es siempre costosa y difícil a largo plazo. Ejemplos de indicadores para medir la evaluación de resultados, por ejemplo, el número de niños inmunizados para un programa de vacunación o la disminución de la prevalencia de una determinada enfermedad. Aparte de los resultados, se puede hacer una evaluación del proceso, se puede y se debe hacer. La del proceso, desde luego, es más fácil y debería hacerse siempre. La de resultados es un poco más difícil. La evaluación del proceso es medir la cantidad y calidad de los recursos, por ejemplo. Tiene varios aspectos la evaluación del proceso. Uno de ellos es medir la cantidad y calidad de los recursos empleados, de las actividades realizadas, las tareas respecto a estándares prefijados, a lo que se considera que es adecuado por algunos expertos externos o evaluaciones que se han realizado en otros sitios. La cantidad y calidad de los servicios también se puede evaluar, por ejemplo, el número de vacunas puestas. El nivel de cobertura, participación y satisfacción de la calidad de la población diana. Eso también forma parte de la evaluación del proceso. Imaginaos, en un programa de vacunación, la cobertura de vacunación. A veces, os decía antes, esto ya sería suficiente. Ya, si alguien es capaz de medir el nivel de cobertura de un programa de vacunación de sarampión, ya no necesita hacer una evaluación de resultados. Seguro que ha sido muy bueno porque ya está evaluado. Si se ha ejecutado bien, y se han puesto con una vacuna correcta, una vacuna que tiene estándares de calidad y se ha puesto las dosis correctas y a un porcentaje del 98% de la población, seguro que no es necesario hacer una evaluación más allá de eso, que ya vale con la evaluación del proceso, el nivel de cobertura. También en la evaluación del proceso habría que hacer una identificación de barreras y oportunidades para mejorar los aspectos anteriores. Y a veces en esta identificación de las barreras pueden utilizarse técnicas poco estructuradas, de corte más cualitativo, como los grupos focales o las entrevistas en profundidad. ¿Qué diseños? Ya os lo avancé un poquito antes cuando hablábamos de la evidencia, de la calidad de la evidencia a la hora de justificar por qué plantear esa intervención. Por ejemplo, la planteas porque ya hay evidencia de que eso no ha sido muy efectivo en otros sitios. Y os hablaba un poquito de que la calidad de la evidencia depende de los diseños de estudios de los que se ha obtenido. Bueno, pues aquí estamos un poco en el mismo proceso, solo que al final. O sea, la mejor evaluación de resultados la conseguiríamos si utilizamos diseños experimentales, en que hay un control de la intervención por parte del que la ejecuta, controla la intervención, no se deja que unos se expongan a ella o no, sino que se controla. Hay aleatorización de la persona que lo va a recibir, pero estos diseños no siempre son factibles, o pocas veces son factibles, porque son muy caros y a veces no es ético plantear. Entonces, a lo que se suele acudir son a diseños de evaluación cuasi experimentales, a veces también llamados experimentos naturales, que son estudios observacionales, en que tú no intervienes, pero se hace una intervención, hay una intervención que tú identificas y acudes a observar qué pasa. Serían los estudios antes-después con o sin grupo control. En los estudios antes-después con o sin grupo control no suele haber un ajuste por tendencia previa, pues cómo estaba evolucionando el problema. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se evalúa, porque si hay un problema que está evolucionando de forma descendente y tú haces una medida antes y después, dices qué bien ha descendido, pero no, es que ya venía descendiendo previamente, simplemente ha seguido la misma tendencia y tu programa no ha hecho nada. Bueno, por eso estos estudios antes-después, con y sin grupo control, bueno, a veces no son los mejores. Sería mejor utilizar series temporales interrumpidas en que sí que se hace un ajuste de tendencia previa. Se ajusta por la tendencia previa y, por ejemplo, se ve que ha habido un descenso, pero cuando intervienes se acelera el descenso. Eso tendría mucho más valor ya, y más si se hace con un grupo control.
Otro tipo de diseños para hacer la evaluación de las intervenciones son estudios de casos, estudios de cohortes, estudios de casos y controles o estudios de prevalencia. Esto está puesto, bueno, estos también tendrían valor si se hacen bien, y los que menos valor tendrían normalmente serían las series de casos, en que no hay grupo control, no hay medida de preintervención, no hay ajuste por tendencia previa, están expuestos a autoselección o a cambios de procedimientos, a que hayan cambiado el procedimiento. Las series de casos, imaginaos las series de casos clínicos, gente que nos presenta una serie de casos serie de casos de una enfermedad a lo largo del tiempo o de los resultados del tratamiento para esa enfermedad a lo largo del tiempo, sin controlar nada y sin ver la tendencia, pues tiene poco valor, es descriptivo pero sin más. Es importante cuando se hace una evaluación de las intervenciones, si se puede, seguramente a vuestro nivel no se puede, pero si es un proyecto importante y grande y se evalúa, hay que tratar de, en el análisis estadístico, utilizar métodos multivariantes que permitan controlar la confusión. Bien, o reducirla con el diseño o con los métodos de análisis multivariado posterior. Es importante también a la hora de hacer la evaluación considerar si el estudio tiene suficiente potencia estadística, si la muestra es suficientemente grande para que esos resultados sean fiables, porque cuando es muy pequeña pueden depender mucho del efecto del azar. Los intervalos de confianza son grandes y bueno, nos parece que puede haber un efecto, pero tiene tanta incertidumbre que tampoco nos podemos fiar. Y los indicadores que hay que utilizar en los estudios de evaluación han de estar de un programa de intervención, han de estar ligados y determinados por los objetivos específicos, han de ser válidos y fiables. Si son números pequeños, a veces hay que usar medias móviles o variables PROSI, por ejemplo, el porcentaje de nacidos con bajo peso para la mortalidad infantil. Medir la mortalidad infantil en un programa de intervención sería muy difícil y habría que esperar y hay pocas muertes infantiles, pero si, por ejemplo, es un programa de intervención sobre las madres gestantes o sobre las madres gestantes, por ejemplo, pues el porcentaje de recién nacidos con bajo peso podría ser un indicador adecuado, más que la mortalidad infantil, que es mucho más difícil de medir y habría muy pocos casos y sería enormemente impreciso e inadecuado. Eso sería mucho más fiable el porcentaje de nacidos con bajo peso. Y además han de ser sensibles al cambio en los indicadores. En cuanto a los indicadores de resultados, podríamos tener indicadores, a veces se habla de indicadores intermedios y de indicadores finales. Imaginaos, en un programa para dejar de fumar, un indicador intermedio, por ejemplo, sería el porcentaje de personas que dejan de fumar. Sin embargo, a lo mejor un indicador final sería el número de muertes prevenidas o de años potenciales de vida perdidos, o el número de años potenciales de vida perdidos ganados, perdidos que se han reducido como consecuencia de la intervención. Pues eso, los intermedios son más fácilmente medibles, más pronto, y lo que sí es importante es que estos intermedios estén fuertemente relacionados con los finales, porque lo que se trata al final es de mejorar la calidad de vida de la gente o de ganar años de vida, ¿no? Entonces, estos indicadores intermedios, número de personas que dejan de fumar, pues deberían estar relacionados, o número de niños inmunizados, deberían estar relacionados con los finales, que sería el número de muertes por enfermedades prevenibles con vacunación que has evitado. Pero siempre son más fáciles y se suele recurrir a ellos, porque en los finales habría que esperar muchos años a veces. Imaginaos un programa para dejar de fumar para ver la reducción en términos de número de muertes por cáncer de pulmón. Habría que esperar 20, 30, 40 años. Pues no, la gente quiere ver más pronto los resultados de la intervención que ha planteado. A veces, como os decía antes, pueden bastar indicadores de proceso o de resultados intermedios, como os decía en el caso de la cobertura vacunal.
El efecto sobre los indicadores finales en enfermedades vacunables, además, puede estar confundido por otros factores, como tratamientos, intervenciones para evitar la transmisión de la enfermedad, otras intervenciones, y a lo mejor no ser tan indicativos como es la cobertura vacunal del éxito del programa. Bueno. Las fuentes de datos de las que se obtienen los indicadores de evaluación pues pueden ser, para los indicadores de proceso, registros administrativos, casi siempre, que a veces se montan en el propio programa. Recursos disponibles y empleados, personas cubiertas, a veces encuestas a personas clave o grupos focales, o informes publicados. Y para los indicadores de resultados, registros de morbimortalidad o encuestas ad hoc, los estudios ad hoc que planteen, para medirlos antes y para medir después los indicadores. Retos al evaluar intervenciones de salud pública, de promoción de la salud. Pues una de ellas es la dificultad para separar los efectos de la propia intervención de otra, porque la gente a veces está expuesta, no puedes aislar en un laboratorio a la gente sobre la que interviene y a veces reciben simultáneamente otras intervenciones o a continuación durante una parte del tiempo. Dificultad para separar los efectos. A veces hay una confusión por indicación o gravedad. Hay intervenciones que se ajustan a la necesidad de la persona que la recibe. Por ejemplo, hay determinados tratamientos que se ponen a pacientes más graves. A lo mejor da resultados peores que otros tratamientos, pero es porque la persona a la que se le han puesto tenía peor pronóstico y no se ha controlado ese factor. Hay dificultad muchas veces para encontrar grupos control. De hecho, en muchas ocasiones no lo hay y se interviene sobre todo, todos reciben la intervención. Imaginaos que se quiere evaluar una ley de exposición al tabaco de segunda mano, aquella ley que se hizo en España de que prohibía fumar a los bares. Bueno, pues se hizo sobre toda la población. Si quisiéramos un grupo control, pues en algunos casos han ido a buscarlo en algún trabajo a Andorra o a Portugal, que estaban al lado, pero sí, fue una ley para todo el país, donde era muy difícil encontrar grupo control, aunque se podrían encontrar a lo mejor algún grupo que se suponía que iba menos a los bares, imaginaos las mujeres mayores de 80 o yo qué sé, y a lo mejor utilizarlo un poquito como grupo control, pero muy difícil. A veces, muchas veces hay dificultad para estandarizar las actividades por factores organizativos o culturales, como os decía antes. A veces incluso porque se hace así, porque se quiere, para flexibilizando la intervención para poder realizarla, o porque se piensa que es más eficaz. Eso dificulta después enormemente la evaluación. No sabemos qué es lo que vamos a evaluar. Hombre, lo ideal sería que fuera flexible y que hubiera 3 o 4 formatos y supiéramos qué formato de esos 3 o 4 se aplicaba. Entonces, se daría la capacidad de elegir al que interviene y después lo podríamos controlar a la hora de evaluar. Hay a veces problemas de potencia estadística. Hay cambios relevantes, puede haber cambios relevantes, pero pueden no ser significativos, por lo que os decía antes, porque la muestra es pequeña y baila mucho. Puede haber sido fruto del azar. A veces hay un número alto de participantes, pero hay pocas unidades aleatorizadas. Imaginaos en las escuelas o en centros de trabajo, si intervienen todos a la vez, pues no cuenta mucho el número de los que hay dentro, sino lo que interesaría es cuántas unidades hay sobre las que se ha intervenido y cuántas sobre las que no se ha intervenido. Y creo que es casi todo. Bueno, no, nos queda algo. Eso te iba a decir, para ir terminando, digo, Sí, porque sí, no sí. te queda. Sí, queda algo de las referencias bibliográficas. Tenéis que poner referencias bibliográficas en el trabajo, las que hayáis utilizado. Sobre todo se pueden utilizar en todos los apartados, pero sobre todo en el apartado de antecedentes, a la hora de ver la relevancia de la intervención, el apartado de antecedentes. Ahí es quizá donde más utilizaréis en referencias bibliográficas. Deben seguir las normas de Vancouver,
que es una forma específica de citar, tanto en el texto como de listar la referencia al final, y que tenéis en estos dos enlaces, tenéis cómo se hace. Hay revistas electrónicas de acceso gratuito que podréis leer, que podéis identificarlas también en este enlace que pongo aquí. Y bueno, dentro de para hacer las búsquedas en vosotros, para el trabajo, lo mejor es que acudáis a Medline PubMed. Esta es la base de datos que es de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es la más grande que existe y es la que utilizamos casi todos, la Medline PubMed. Y como también es muy interesante que utilicéis revisiones sistemáticas y metaanálisis, también podéis encontrar en la biblioteca Cochrane, en este enlace que os pongo aquí. Ahí hay veces encontráis revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre determinadas intervenciones. Pero bueno, la mayor parte de las metaanálisis y revisiones sistemáticas los vais a encontrar también en PubMed, ¿vale? Hay otras bases, pero que tienen menos interés, ya de ámbito español, el Índice Bibliográfico Español, el IME, que a veces solo tienen material en castellano. Pero yo supongo que la mayor parte leéis en inglés y desde luego para encontrar en castellano, pues encontraríais un pequeño porcentaje de lo que es relevante. Aunque interesa también reflejarlo, lo mejor es acudir a PubMed. Y también otra cuestión interesante para manejar referencias bibliográficas, que a lo mejor nunca lo habéis utilizado, son los programas informáticos o el software de gestión de referencias bibliográficas, que son programas que permiten obtener referencias bibliográficas online de estas bases de datos internacionales, por ejemplo PubMed, organizar esas referencias en bases propias, con vínculos a ficheros PDF, gráficos, etcétera, operar con múltiples bases de datos, por ejemplo, hacer copias de las referencias de una base a otra. Crear, muy interesante también, crear referencias en Word mientras se escribe con la barra de herramientas incorporada a esto último, y generar listados bibliográficos en distintos formatos en el que queramos. Por ejemplo, si fueran revistas científicas en que vamos a publicar, pues en una revista concreta. En este caso, pues generarlos siguiendo las normas de Vancouver, en nuestro caso. Estos programas los hay de pago y gratuitos. Así que de pago, por ejemplo, SafeNote, que por ejemplo aquí en el Instituto Carlos III es el que tenemos, pero vosotros lo mejor es que os vayáis a un programa gratuito, que a lo mejor ya lo habéis utilizado, que se utilizan mucho Zotero y Mendeley, yo los que oigo por ahí a la gente que utiliza. Y bueno, esto último de servicios online, pues nada. Yo recomiendo que si nunca lo habéis utilizado, empecéis. Si tenéis tiempo, si no vais muy forzados y empezáis pronto a hacer el trabajo, que os acostumbréis a trabajar un programa de estos, porque a la larga, si escribís documentos o artículos o trabajos, la gente que lo hace al final dice, es las mejores cosas que he aprendido y que más me ha facilitado la vida. Pues sí, la facilita mucho, sí, un programa de este tipo. Las tablas, creo que esto las tablas porque no veo, sí, las tablas y figuras sirven para presentar información. Las tablas, sobre todo cuantitativa, de forma simple, clara y económica, han de estar bien seleccionadas, han de ser autoexplicativas. Normalmente no hay que esperar que todo el mundo entienda lo que se pone ahí dentro. Hay que ponerle un buen título y unas buenas notas a pie de página y unas buenas etiquetas para que se pueda entender sin recurrir a leer, por ejemplo, el texto, el texto que tengáis del trabajo. Debería poder entender la tabla sola, o casi entenderla. Eso quiere decir cuando se dice autoexplicativa. Numerarlas consecutivamente con números arábigos, titular y etiquetar bien los que os decía, tanto el título como las categorías o las series, y las abreviaturas o explicaciones, si utilizáis abreviaturas, ponerlas como notas a pie de tabla, citarlas en el texto, entre paréntesis, pueden intercalarse en el texto cerca de donde se citan. Bueno, la tabla hay que citarlas en el texto y la tabla misma la podéis poner bien en el texto cerca donde la habéis citado o ponerlas todas al final, juntas, eso como queráis. Eso queda un poco a juicio vuestro.
Y las figuras, pues lo mismo. Las figuras es cualquier material de ilustración que pueden ser gráficos, diagramas, mapas, dibujos, fotos, etcétera. Es importante que, pues eso, que sean de buena calidad. Si las ponéis. Y ya está. Si tenéis alguna duda y queréis preguntar. Hay un documento también escrito sobre las normas para elaborar el trabajo final al que podéis acudir. Sí, Pero bueno, a lo eso mejor se lo he dicho. Sí, sí. Sí. Bueno, imagino que esto que se está grabando lo vais a colgar luego en la plataforma, Sí. pero no sé si las presentaciones las vais a compartir también aparte, porque yo la verdad que sí que me ayudaría el tenerlo un poco así como de guía, aunque en la guía están Sí. algunas cosas, pero como no está todo, yo creo que eso también sí se puede compartir como Sí. tipo presentación, que es más fácil poder verlo que no escuchar toda la grabación otra vez. Se Vale, agradece. pues colgarla, María José, sí. Sí, sí. Y no sé si hay posibilidad de que nos pudierais poner algún ejemplo de algún proyecto de intervención de otros años o así, para tener un poco una idea de cómo es, o Es es que, complicado eso. es que eso es complicado porque son propias de habría que pedir permiso a las Ah, personas. Son ya. trabajos suyos. De todas formas, yo no sé si en algún momento identificamos alguna en los materiales. Hay un enlace que lo tendría que recuperar. No sé si te suena, Goyo, de una base de datos del Ministerio de Sanidad que tiene proyectos de intervención Ujú. y que algunos están más completos que otros y bueno, pero se pueden. Yo al menos a mí personalmente me ayudaría, porque aunque he hecho alguna cosa así parecida, pero para un poco tener como más idea No, sí, claro, tener de centrarlo. unos buenos ejemplos con el formato estaría bien. Sí, Yo alguna vez lo pensé y de hacerlo y no sé si no llegué a hacer yo creo recordar, salvo que lo hayan suprimido, que el Ministerio de Sanidad tenía como una base de datos de proyectos de de intervención. programas. Claro que Sí, algunos pueden ser, a lo mejor no adaptarse del todo a lo claro, que tenemos claro. aquí. Pero bueno, me lo Bueno, yo apunto. creo que de todas formas sí que te ayudaría, pero con el esquema que os damos y todo esto, en principio la gente no, lo hace y lo hace bastante bien, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, yo me lo apunto. Y en Ok, este caso, Raquel lo enviaría por correo electrónico, el vale, enlace. vale, gracias. Y entiendo que, bueno, que claro, yo justo, o sea, trabajo en salud pública, pero no desde hace mucho tiempo. Entonces entiendo que también a lo mejor el proyecto puede ser algo que se pudiera hacer, digamos, Sí, como pensar en algo que se pudiera hacer desde la propia institución, sí, desde que la no se propia. haya hecho también, ¿no? Sí, eso es lo ideal. Ha habido gente, por ejemplo, pues que estaba en una ONG en África y estaba intentando escribir un proyecto bueno, pues eso era el primer borrador del proyecto que estaba escribiendo. Claro, Eso es lo ideal, Ujú. de que pudiera, porque así encima, pues se podía discutir, se pudimos discutir cosas y hacerle Ajá. alguna aportación sobre ello, de cómo lo veíamos. porque ¿dónde trabajáis, Raquel? Yo trabajo en la Unidad Técnica de Promoción de la Salud de Salud Pública, programa de colectivos vulnerables de la Pero Comunidad de Madrid. en la Comunidad de Madrid. ¿Y Ujú. Virginia? Yo trabajo en la unidad también de promoción de la salud, pero en otro programa, en el programa de prevención de VIH y otras ITS. Ah, entonces estás con Mónica Morán. Sí, sí, Muy estoy bien. con Mónica Morán. Lo que pasa es que mi formación, yo soy de letras puras. Entonces, esto que me está... A ver, soy periodista especializada en salud y llevo 21 años trabajando en comunicación de hospitales públicos, pero claro, yo sé lo que es Claro, Vancouver, pero, y tienes o que sea, cambiar un poco, listo. sí, Claro, te cuesta un poco más, te va a costar un poco más, claro. claro. Bueno, a ver, ¿Y qué yo haces estaba en el, pensando, ya perdón, por curiosidad, qué haces de qué te ocupas dentro del pues es que programa? nosotros o sea, hacemos un poco de todo. Es que en el programa se hace de todo. Ahora mismo estamos organizando para hacer un plan contra las ITS de ahora, de 2024 a 2030.
Hemos hecho una intervención también sobre el Chemsex, una iniciativa regional del Chemsex que está a punto de salir. Y Sí, luego eso sí que me nos suena, dedicamos sí. de todo, desde repartir material preventivo a asesorar, tenemos una web para para jóvenes y adolescentes para educación sexual. O sea, y de Bueno, eso, y luego todas las cuestiones administrativas, o sea, hacemos los pliegos de lo que compramos, de los preservativos, de todas esas cosas. Un poco- Coordinación del servicio de pruebas rápidas también. Eso, tal, coordinamos el servicio de pruebas rápidas que tenemos dos, una unidad móvil y luego otro que se actúa en distintos centros de salud. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Pero claro, yo siempre digo, yo soy periodista. Cuidado. bueno, pero algo que esté alineado con lo que es vuestro trabajo Sí, y que Sí, es ideal que lo eso es centres ideal. ahí. Que lo Puedo centres ahí hacer- porque de eso conoces mucho más que de otros temas que te vayas a inventar, claro. Es que, claro, estoy pensando, ¿yo puedo hacer una intervención a través de una web o no? claro, Sí, claro, claro Sí, que o de sí. un programa para... Sí, sí. Vale, vale, vale. sí, sí, sí. Y de hecho, creo que, si no recuerdo mal, en la guía académica, al final de la guía académica, yo os puse un enlace de una sesión que impartió Raúl Soriano, que ha trabajado con vosotros en Sí, el en el Sí, lo programa de Chemsex. conocemos. Exacto. Entonces, Raúl lo teníamos incorporado en este curso, pero cuando había más alumnos. Entonces, ahora mismo lo único que podemos facilitar es el enlace, que no sé si es en la guía académica. A mí me suena que estaba con los vídeos y los seminarios de otros años, me suena. Exacto. Y ahí verás, Virginia, cómo Raúl plantea intervenciones presenciales e intervenciones online, porque él ha hecho de las dos. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, si quieres, puedes visionar en ese enlace la sesión que impartió Raúl, no me acuerdo si fue hace 2 años, donde hablaba de ejemplos concretos. Y él lo que ha trabajado, por ejemplo, es en intervenciones en Chemsex. Vale. ¿Vale? Claro, nosotros lo que trabajamos más es con población vulnerable, sobre todo con población gitana, pero claro, sobre todo a través de un servicio de mediación y muchas de las cosas que hacemos no es tanto de intervención directa nuestra como de intervención, o sea, como de más de coordinación o de otro tipo de cosas. Bueno, pero yo creo que es la oportunidad para pensar en un proyecto de Para pensar alguna intervención que os cosa. gustaría poner en marcha o que se esté pensando, pero que no se haya avanzado más allá del titular de una idea, pues este podría ser una buena excusa, ¿no? La entrega de este trabajo. Ok. Bueno, pues muchas Nada, pues gracias por el muchas gracias esfuerzo. por la paciencia que os he metido un buen rollo y bueno, pues, Gracias Pues a muchas vosotros. gracias. Y estaremos en Estamos poquitos contacto. en el curso, ¿no? Porque el otro día se habían conectado otras 2 personas, pero... Creo que hay como 10 personas solamente. Vale, Ok, ok. vale, Muy vale. bien. Pues nada, Bueno, pues pero muchas vamos, gracias. que no solamente este curso, que como por nuestra parte tenemos tal despliegue de cursos, Ya. tesinas, tesis, que, que llevamos muchos frentes, Muchas tareitas. más los proyectos de investigación, claro. Ok. Bueno, pues pues seguimos en nada, contacto a través de la encantado y plataforma. hasta eso, hasta Igualmente. otro día. Y ahora dadnos unos días para que se edite el vídeo y se dejará el enlace en la plataforma y la presentación de Goyo la pasaremos a PDF, también la tendréis a vuestra disposición para que la revisáis. Vale, muy bien. Pues Pues muchas muchas gracias. Nada. Bueno, chicas, Adiós, Virgi. pues Adiós, Raquel. adiós. Trabajamos en el mismo sitio, entonces en distintas oficinas, pero Sí, sí, en Madrid todos, ¿no? En la misma planta. en Sí, la sí, misma Muy planta y bien. todo. Bueno, hasta luego. Venga, Chao. Gracias. adiós. Hasta luego.